En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? Espero que estéis teniendo un buen arranque de curso, porque, bueno, te encuentres donde te encuentres, para ti también, esta es la vuelta al cole. Se empiezan a acercar nuevos catequistas, nuevos niños que quieren recibir catequesis, algunos continuáis como catequistas, profesores de religión. Todos, quien más, quien menos, nos incorporamos de nuevo al trabajo, a las labores cotidianas. Hay más de uno que yo sé que sale de la residencia y del hospital y vuelve a casa, ¿no? Con la intención de volver a caminar lo más rápido posible. Bueno, todo sabe un poco a nuevo. No es que sea primavera, pero sí es arranque de curso. Y por eso nos viene muy bien el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una serie de acciones que realiza Jesús que son en cierto modo verdaderas notas del buen maestro. ¿En qué consiste un buen maestro? Si nos fijamos en el final del Evangelio de hoy, de este domingo 25 del ciclo B, en el tiempo ordinario, nos damos cuenta de que Jesús hace un signo misterioso, es un signo para el que necesitamos traducción simultánea. Si no nos lo explican bien, no lo vamos a acabar de entender. Y es que Jesús coge un niño, lo pone en medio de los discípulos, lo pone en medio de donde se encuentran todos, lo abraza, se sienta y pronuncia unas palabras que lo explican todo. Pero para entender lo que está haciendo de verdad, necesitamos comprender lo que es un niño en esa época. Y un niño es el último de la fila. Ahora cuando vemos un niño, cada vez más vemos un tesoro. Al menos aquí en Occidente, en España, los niños pues son un bien muy escaso, por desgracia. Pero por entonces había niños a patadas. Y un niño era realmente aquel que no te lo podía agradecer, que no podía compensarte por aquellos detalles que tuvieras con él. Era casi a los ojos del mundo como perder el tiempo, ¿no? Dedicarse a los niños. Esto ha pasado a lo largo de la historia y sigue pasando con los enfermos, con los presos. Este viernes que viene celebraremos Nuestra Señora de la Merced. Sucede con todas aquellas personas que han metido la pata a fondo, que han fastidiado a otros y que se quedan solos, ¿no? Estas personas, pues como entonces, ahora, son aquellas que hay que querer a fondo perdido, porque realmente no pueden devolverte nada que tengas con ellos. Por eso necesitábamos esta traducción simultánea. Jesús va a coger un niño, lo va a abrazar, lo va a poner en medio y va a decir: acogedlo porque os va literalmente la vida en ello. ¿Por qué? Porque la vida es contemplar a Dios Padre, recibir a Dios Padre, ser acogidos por sus brazos. No hay manera en esta vida de acoger a Dios Padre que no sea saberse acogido por Jesús. ¿Y cómo lo haré? Pues imitándole, siguiéndole, acogiendo a los últimos, ¿no? Como hace él: quien acoge a este niño me acoge a mí, y quien me acoge a mí acoge a aquel que me ha enviado. Y en eso consiste realmente ser el primero, ¿no? ¿Y por qué realiza Jesús este signo tan claro? ¿Por qué dice estas palabras tan concretas? Pues porque yo creo que quiere volver a unificar el corazón de los discípulos. Quiere centrarles porque andan bastante despistados. Siguen a Jesús por esa senda hacia Jerusalén, están caminando con aquel que es el camino, Jesús, y sin embargo su corazón no está ahí, no está con él, está ahora mismo atrapado en otras cosas, en miedos, en otros intereses, y por eso Jesús pues va a realizar signos portentosos, pero también va a darles grandes lecciones. Ya veremos. Vamos a ver si cada uno de nosotros, fijándonos en Jesús, podemos realmente también soportar el anuncio de la cruz sobre nuestras vidas, porque esto es lo que hace Jesús. Jesús lo primero que hace, fijaos qué bonito, es lo mismo que deseo yo cuando estoy aquí grabando estos vídeos, y es que no aparezca nadie. El otro día pasaba un coche, ¿verdad?, y lo tenía que saludar. ¿Por qué? Porque Jesús va caminando con sus discípulos a lo largo de Galilea y van camino de Cafarnaún. Y Jesús está deseando no encontrarse con nadie, que no haya nadie. ¿Por qué? Porque quiere un rato de intimidad con los discípulos, quiere enseñarles algo importante. Y así toda educación requiere salirse del despiste y centrarse, ¿no?, en aquella lección que nos quiere dar el maestro. Esto es lo primero, el hecho de preparar bien la celebración de la misa, preparar bien la catequesis, tanto el que la va a dar como los que la vamos a recibir. Es muy importante entender que Jesús en determinados momentos se pone en camino con nosotros y realmente cuando está contigo y conmigo es como si no quisiera estar con nadie más. Te lo va a explicar así, se va a acercar a ti así.
Y esto es un privilegio del ser humano. Desear menos para toda persona es desear muy poco, es tener muy poco en cuenta nuestra dignidad. Y por eso Dios, en Cristo, está deseando durante ese camino realmente poder vivir en intimidad. ¿Y qué hace? Jesús les anuncia por segunda vez, y lo hará más veces, la muerte que le espera en Jerusalén y que al tercer día resucitará. Fijaos, Jesús no tiene miedo, como no debe tener ningún maestro, ningún profesor, ningún catequista, no tiene miedo de decir la verdad. Yo creo que esto cada vez nos asusta más, ¿no? La ideología de lo políticamente correcto en realidad es un rodillo que nos tiene un poco atrapados. Mirad, el cochecico, lo que yo os decía. Bueno, entonces, lo políticamente correcto, como también pues la presión que todos llevamos dentro, ¿no? de querer mantenernos donde estamos, pues hace que muchas veces no nos dejemos medir por la verdad, que no busquemos juntos aquello que realmente nos haría crecer, pero que nos viene mal porque nos obliga a tener cintura, a cambiar, a adaptarnos, ¿verdad? Qué bonito sería que todo se adaptara a mis deseos, pero esto no es lo que propone un buen maestro. Un buen maestro como Jesús lo que está deseando es que tú y que yo pues nos podamos encontrar en un lugar de comunión, y ese lugar es Él, es la verdad. El buen maestro les dice la verdad y es muy difícil de tragar. Por eso se la repite varias veces. No tenemos que tener miedo de no estar continuamente diciendo novedades, ¿no? Este es un peligro grande. Alguna vez lo he comentado, cómo nos tienen atrapadas las nuevas tecnologías, cómo intentan atraparnos los medios convencionales de comunicación. ¿Qué es lo que intenta un buen orador? Pues siempre, de alguna manera, estar continuamente captando tu atención por medio de reclamos, por medio de una continua novedad. Al final, si te pregunto cuáles eran las noticias hace 3 días, no te acordarás, pero que estabas viéndolas, fijo, o tu página favorita, y así tantas cosas. Jesús hace una cosa distinta. Jesús no tiene miedo a repetirse. ¿Por qué? Porque sabe que tarde o temprano estas cosas que Él tanto está insistiendo, que son las que Él vive, son las que a Él le mueven el corazón, entregarse por ti y por mí. Lo que le espera es lo que está en su corazón continuamente. Y de lo que hay en el corazón abunda la boca, ¿no? Pues Él no tiene miedo porque sabe que en determinado momento lo comprenderás. Fíjate, esto es interesante porque aunque te anuncia la cruz, a ti y a mí, sabe que no la queremos para nada, que estamos bien hechos y que además nos cuesta mucho entenderlo. Mirar a Jesús es quizá lo que más nos aproxime al deseo de también querer abrazar nosotros la cruz, no por la cruz, sino porque supone estar con Él, ¿no? Jesús les anuncia la cruz y ellos, ¿cuál es su reacción? Su reacción es de extrañeza. Porque cuando Jesús además lo acompaña de que al tercer día resucitará, ahí sí que ya andan súper liados. De la cruz aún tenemos experiencia, pero de la resurrección. Y por eso andan bastante asustados, porque en el fondo, fijaos, lo han dejado todo por algo que parece un absurdo, una entelequia. Y... Buenas noches, buenas tardes. Lo han dejado todo, ¿merecerá la pena? Y te entra el miedo. Esto también nos puede pasar ahora a nosotros, que cada vez somos más impopulares, ¿no? Parece que cumplimos todas las casillas para ser incómodos y desagradables y extemporáneos. Por eso está tan bien que veamos esta actitud en Jesús, que no se trata de que sea un talibán, de que sea una persona totalmente cerrada, sino al revés. Es alguien que sabe lo que hay en nuestro corazón, pero que nos dice lo que necesitamos oír tantas veces como haga falta. Y nuestro corazón muchas veces está muerto de miedo, porque parece, y es evidente, que lo que nosotros intentamos vivir y lo que nos propone la Iglesia, desde luego el mundo no lo quiere. Y así estaban los discípulos. Jesús, ¿qué es lo que hace también? Lo que haría todo buen maestro, lo que hace como buen maestro, y es dar tiempo, un desarrollo. Y así nosotros podemos escuchar en misa muchas veces machaconamente cosas que necesitamos oír, pero que no nos apetece escuchar y necesitamos rumiarlas, ¿no? Y lo mismo que a los discípulos, Jesús nos deja que vayamos a lo largo de la semana un poco
discutiendo entre nosotros, comentando entre nosotros la jugada. No siempre será del todo constructiva, pero Jesús corre el riesgo, ¿no?, de que nos cueste aprender esa gran lección de amor. ¿De qué discutíais con el camino? Por el camino. Esta es otra gran enseñanza de Jesús, y es que Jesús, el método que sigue para enseñar no consiste simplemente en darte los apuntes o las preguntas del examen al principio del curso y punto, sino que es un método dialógico, ¿no? Él es el Logos divino, el Logos eterno. Estamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Cómo saldrá la verdad que llevamos dentro, o lo que quiera que llevamos nosotros dentro, mentira, pecados, alegrías, nuestros sueños, cómo salen? ¿Cómo se desvela cómo está tu corazón y el mío? En una conversación. Cuando alguien habla contigo, lo primero que está mostrándote es que para él no eres invisible. Eso para empezar. Puede que no des la talla, ¿eh? Qué difícil es darla, si es que alguien la da. Pero desde luego no te considera invisible, no ha tirado la toalla contigo. Jesús no ha tirado la toalla. Y en el diálogo les va a ayudar a ver, en esa conversación, les va a ayudar a ver qué es lo que hay en su corazón. Y en su corazón, como está lleno de miedo, lo que hay es un montón de compensaciones. Básicamente están discutiendo a ver quién es el primero, como muchas veces nos pasa en la iglesia, que estamos peleándonos por las migas en lugar de acceder a la vía crucis y a la vía lucis que nos ofrece Jesús, que Jesús es, ¿no? Esto es especialmente triste y realmente pues es un peligro, ¿no? Como la envidia pues nos puede destruir desde dentro, y al envidiado y desde luego al envidioso, ¿no? ¿Y de dónde nace? De que el corazón no está bien puesto. Jesús desvela, ayuda a que se nos haga patente lo que hay en nuestro corazón. Por eso, a este comienzo de curso, pues os invitaría que en este comienzo de curso acompañarais vuestros pasos por los de un acompañante espiritual. Alguien que sea de confianza, que consideréis que tiene sabiduría, que veáis como un referente en vuestra vida, que tenga experiencia. No cojáis al primer cura joven que brilla, bueno, que puede ser estupendo, pero mirad a alguien que sea verdaderamente sabio, alguien que haya sido probado o que esté siendo probado, y caminad con él. ¿Por qué? Porque en el medio del diálogo muchas cosas se revelarán, como sucede en la oración, cuando nos sentamos a rezar y hablamos con nuestras palabras y dejamos que Jesús pues vaya calando con las suyas a través del Evangelio, a través del Magisterio que nos explica las Escrituras, a través pues también de las enseñanzas de los grandes maestros de la espiritualidad, pero especialmente en la oración personal. Desde tu vida se va revelando lo que llevamos dentro, y entonces seguro que Dios, a través de los más pequeños, o Él directamente, nos dará lecciones que nos van a valer para toda la vida. Y eso es lo que hace Jesús. Ahora es cuando se entiende. Están discutiendo a ver quién es el primero. Y les dice, el primero de todos será el que más se parezca a mí. Y es que en el cielo las cosas funcionan al revés que en la tierra. En el cielo lo grande está al servicio de lo pequeño, porque si no, lo pequeño no podríamos existir. Lo pequeño no podríamos existir. No existiríamos en absoluto, ni habría para nosotros dignidad ninguna, ni posibilidad de crecer, ni de dar gracias, ni de nada. Por eso, el que pilla la lección, en cuanto lo ve ya no puede dejar de verlo, y no puede dejar de pedir esta sabiduría que permite atreverse a perder para ganar hermanos, para ganar sabiduría, dejar espacio a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él entra en mí, caray, entonces es cuando entiendo para qué estoy aquí. Esta es una purificación continua. Por eso es muy importante que nos dejemos acompañar, que no caminemos solos, que no seamos francotiradores de la fe, y sobre todo que dediquemos grandes tiempos a la oración y a la caridad, a actos de caridad, a la limosna de mil maneras, especialmente pues con aquellos que no nos lo pueden agradecer, con aquellos que desde luego no nos lo van a agradecer, con aquellos que nadie va a ver que estamos ayudándoles, que estamos rezando por ellos, que estamos ofreciéndonos, que les dedicamos tiempo, con esas personas. ¿Por qué? Porque esas son las personas que nos van a ayudar a unificar el corazón. Queremos parecernos a Jesús, queremos ser como Dios, queremos recibir al Padre, pero claro, si nosotros recibimos al Padre y Él nos acoge con un montón de hermanos, y si no los queremos, tampoco nosotros nos salvamos. Que el Señor nos conceda esta libertad. Mirando las acciones de Jesús, se nos va el miedo a la cruz, y no nos aburre,
que una y otra vez Jesús nos repita el mensaje de la cruz, como tantas veces nos repite el cura desde el púlpito las mismas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya está en ellas. Está viendo cómo dejarse medir por Dios, cómo poder seguirle, cómo dar un ejemplo de amor que haga que las demás personas también quieran ser cristianas, aunque sea impopular. La cuestión no es si es popular o impopular, es si es para cada persona. Y Dios está diseñado para cada persona. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.